Sean todos muy bienvenidos al único lugar donde nosotros, los hijos de la noche, conversamos, convivimos y regimos. Yo soy Dan de Vendantés y seré su anfitrión. Bueno, caballeros, ha sido una gran velada, sin embargo, me tengo que retirar, pero no lo haré con las manos vacías. Full, caballeros, así que... ¿Qué? ¿Cómo? Ay, Adam. Si es que me la tenías guardada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estás viendo que ya me voy a retirar y a ti se te ocurre sacarme un poca? ¿Sabes? Está bien. Anótamelo a mi cuenta, caballeros. Yo lo hubiera dicho, mucho menos imaginado, que así como hoy, siglos antes, el juego sería una pasión tan común que así como yo, en una noche de juegos, fortunas enteras pudieran cambiar de manos. Baraja inglesa, baraja española, baraja francesa. Pero verdaderamente, ¿dónde, cuándo y quién originó este pasatiempo favorito de la época? Al parecer, como todo en esta vida, es incierto. Sin embargo, probablemente Luis XIV de Francia nos puede dar luz al respecto de este misterio. Pero bueno, en lo que yo intento recuperar estas pocas ganancias, les dejaré la historia de este apasionado juego. Naipes. Como en un principio lo dije, lo vuelvo a reiterar, de su origen nada definitivo puede afirmarse. Hasta la fecha, ningún historiador puede concretamente decir, en este punto, en esta fecha, los naipes existieron. Bien pudieron ser sus inventores españoles o franceses o alemanes, italianos y aún incluso los orientales. Aunque los estragos causados son más que palpables y fueron mucho más allá de unos simples bolsillos vacíos. Pero bueno, retomando el tema. Un testimonio documental indica, sin embargo, que los naipes fueron introducidos en Europa por los musulmanes en el siglo XIV. Una crónica de Viterbo de 1379 supone esta introducción por Sarracenia. En España, a principios del siglo XIV-XVII, más o menos, se popularizó a raíz de la prohibición de las ordenanzas de la Orden de la Banda que le daba a sus caballeros. Sin embargo, esto, como todo, no impidió que sus caballeros y sus legiones se descargaran de vez en cuando jugando a la baraja. Esto es cierto en todos lados y como diría Mushu, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tu vaca. en China, por ejemplo, su existencia era segura, ya sea por la invención del papel en el siglo I o porque ellos ya contaban con cartas que, si bien no es como nosotros lo conocemos actualmente, sí tenía una simbología parecida o puede dar a detonar un equivalente a la baraja europea. Pero, sin embargo, y sobre todo, esto se afirma ya que el emperador Mu Zung en el año 969 atribuye a los naipes la desgracia de su pueblo. Para que vean que no estoy mintiendo. Igualmente, seguimos en China. En el año 1120, el emperador Seuto distraía a sus concubinas con los naipes porque, bueno, su avanzada edad no le permitía entretenerlas de otra forma. Vaya, pues no existía la maravilla de pastilla azul, entre otras cosas, que pudiera darle un punch al pobre señor, pero bueno. Viajando al otro extremo del mismo viejo continente, se piensa que fue un invento indio, ya que la esposa de un Maharaja combatía la melancolía de su esposo echando manos a este recurso. Incluso si nos vamos un poco más a fondo y echamos la máquina a andar mucho más atrás, se cree que el tope de la invención y el origen de los naipes fue justamente en el antiguo Egipto, principalmente y según por sus usos, ya que el primer uso que se conoce que se hizo de la baraja no fue lúdico sino mágico, debido a sus empleos en las artes adivinatorias. Vamos, lo que conocemos como el tarot. ¿Y en qué consistía esta maravillosa baraja mágica? Bueno, esta baraja mágica tenía 22 cartas en la Edad Media.
Sin embargo, en el siglo XIV se empieza a combinar con la baraja oriental, que cuenta con 56 naipes, los cuales dieron el resultado a una baraja de 68 piezas, el cual era jugado en Italia como el juego de Il Tarocco. Los franceses, en el tiempo de Carlos VI, redujeron el número a 52 figuras, donde a cada palo los nombres y símbolos de las cartas europeas se le atribuyeron a un personaje, a un hecho como posteriormente vamos a ver, para representarle. En España fue en la Corona de Aragón donde queda constancia que hacia el siglo XIII se jugaba a la gresca, juego que daría lugar a la actual brisca. En la actualidad, gracias al invento de casinos y demás juegos relacionados, las cartas se fueron enfocando exclusivamente al entretenimiento. Dato curioso, ya que anteriormente se usaba incluso para fines académicos y económicos. Vaya, pues que una carta incluso te podía dar la entrada a Harvard. Pero por si esto no fuera poco, vamos todavía a revolvernos un poco más, ya que los alemanes fueron los primeros en lanzar al comercio y en gran escala este juego. La imprenta tuvo mucho que ver, sin embargo, se le daba mucha importancia, mucho arreglo en su tiempo como lo fueron los manuscritos hablando. Ahora pasemos a la simbología. En la actualidad ya sabemos que los reyes son los mayores, luego las reinas, o sea, Joto, Queen, Rey, As, y así vámonos para abajo, de acuerdo a cada palo y demás. Entonces, empecemos con los reyes. Son 4 reyes, 4 figuras de la monarquía, el símbolo de las casas protestantes de la europea septentrional, los Borbón de Francia, los Habsburgo de Alemania y la España católicas, los Estuardos de Inglaterra. Pero entonces, ¿cómo se repartían? Bueno, el rey de corazones, que, como se conoce, era la figura más alta en la baraja del siglo XVII, se remite a Luis XIV, de Francia, gran monarca de Europa. Rey de espadas. Con sus ricos y extravagantes, por no decir primorosas prendas, se le atribuye a Leopoldo I. No, hombre, pero no solo eso. Fue gracias a él que convirtió sus tierras, que se creían perdidas, de Austria, en la piedra angular de un nuevo estado imperial. Siguiente, rey de diamantes. Se le atribuye a Guillermo III de Orange, primer monarca constitucional de Inglaterra, poniendo fin a más de medio siglo de lucha civil. Rey de trébol. Se le atribuye a Gustavo Adolfo de Suecia. Con la conquista militar convirtió a su país en... Empecemos con Griffin, que diga corazones. Los corazones eran liderados por la casa de los Borbón. Amor y política en la corte, señores. La reina, ¿quién le cabezaba? ¿O a quién se le daba este título? Se le daba a Madame Maintenon, pues ella se casa con Luis XIV después de haber sido, por más de 10 años, institutriz de algunos de sus hijos ilegítimos o no reconocidos. Gracias a ella, cuando sube al poder, ¿qué pasa? Se hace unas mejoras, entre bastantes comillas, a las costumbres y a la moral de la corte, sino que también de todo el pueblo y los vasallos. ¿Cómo a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, la prohibición de la ópera durante la cuaresma. Mujeres, en cambio, con escotes más recatados. Y el último grito de la moda impuesto por esta señora, por esta gran dama, fue la devoción. Siguiente naipe, comodín. Se le atribuye a el Gran Delfín, llamado así por sus proporciones físicas. Vaya, pues llámese gorda. Conservó el favor de su padre Luis XIV, eludiendo toda la política. Pasaba el tiempo cazando y yendo a fiestas. Se podría decir que si bien no fue un niño al 100%, o bueno, a lo mejor sí, prácticamente también fue un mi rey, un paps, lo que conocemos ahorita, hoy en día. Por el contrario, la sota. A esta se le atribuía al príncipe de Condé, también conocido como el Gran Condé. Fue un político inexorable, encabezó una rebelión contra la familia real en 1652. Y por si esto fuera poco, más tarde desertó a España para dirigir un ejército. Su talento militar era tan grande que Luis, obvio está, y ya estaría muy mal de su parte, nada tonto, acabó por optar ser su amigo que enemigo. Vaya, ya quisiera yo, no sé cuántos años tendría este señor, joven chaval, haga números si quieren.
no sé, a la edad, supongamos veintitantos, treinta y tantos, dirigir un ejército, poner a temblar completamente a un rey, chale, si hace sentir mal a unas personas de hoy en día. El naipe de nueves. Aquí es donde las aguas empiezan a enturbiarse. Tomen nota, señores, señoras, damas, entes, aliens, en fin. Aquí había dos clérigos taures, el cardenal de Richelieu y el cardenal Mazarino. Ambos jugaron a la política como primeros ministros antes de que Luis XIV subiera al poder. Y después prácticamente lo utilizaron como si fuera su títere. No, que va. No hace ninguna alusión también a los, no sé, Romanov. ¿Y por qué lo digo? El primer beneficiario de que Luis llegara al poder fue el obispo Boucet, quien decía que la monarquía absoluta era la voluntad de Dios. Por el contrario, el arzobispo Fenelón, tutor del nieto de Luis, llamaba bárbaro a tal poder. Sobra decir que gracias a esa ideología dio pie a acontecimientos bastante importantes. El naipe de 6. Las primeras damas de la corte francesa representaron un papel poco importante en el juego de la política del siglo XVII. Por mencionar las rescatables, entre varias comillas, son o serían María de Médicis. Ella se distinguió por sus planes maquiavélicos, pero todos y cada uno de ellos fracasaron y terminó muriendo en el destierro. Madame de Sévigné. Y abro un paréntesis, nótese que en el reinado de Luis las damas aprendieron a ser mutis, chitón, simplemente ser caras bonitas. En pocas palabras, a no intervenir en la política. Calladitas se ven más bonitas. Sin embargo, esto no ocurrió con Madame Sévigné, que, si bien es cierto que se limitó únicamente a las hablillas, los chismes, los cotorreos de la corte, estos sin duda fueron recogidos en, y no es broma lo que voy a decir, 1500 cartas a su hija. Y me imagino que eran a doble espacio, o sin espacio, en Times New Roman, por los dos lados. 1500 páginas. Y ahora va a venir su contraparte, Mel de la Valliere, donde muestra sus conocimientos y grandes habilidades para conservar el favor del rey. No dar opinión alguna. Y lo cumple al pie de la letra, a tal grado que un contemporáneo suyo la define de la siguiente manera. Una tez primorosa, cabello rubio, y carecía de ambiciones y puntos de vista. Vámonos con el naipe de valor 4. Banquero hosco. Juan Bautista Colbert reorganizó la economía francesa para pagar las deudas de la corte. En 10 años de ministro de Luis XIV duplicó los ingresos nacionales. Y posteriormente vamos a saber qué es lo que sucedía con estas eminencias que despertaban las envidias del rey. Vámonos al 3. Este se le daba a un prevaricador. Exactamente se le dio a Nicolas Fouquet, quien acumuló una gran fortuna personal. Durante el tiempo que fue ministro de Finanzas, como el anterior, despertó los celos de Luis, quien lo encarceló por peculado. Y si a estas alturas, como yo, no sabes qué es peculado, se podría resumir muy fácil. Es lo que hacen varios, sino que todos, de nuestros amados funcionarios de gobierno, Estado y demás. Llámese corrupción. Siguiente casa. Espadas. La casa de los Habsburgo. Veamos cómo defienden un imperio. La reina. Bueno, en este caso, reinas, esposas sucesivas de Leopoldo I, fueron naipes estratégicos en la lucha del emperador para conservar el poder. Y aquí cómo fue sucediendo una tras otra. El primer matrimonio fue con Margarita Teresa, llámese la prima. Fue una maniobra política con la que creyó Leopoldo I heredar la corona española. A su muerte se casa con Claudia de Austria. Sucesivamente, su tercer matrimonio fue con Leonor de Neuburg, princesa alemana, elección calculada para pacificar a los nobles alemanes del imperio, quienes estaban reclamando más independencia de la autoridad imperial. La sota. Se le da esta carta a los asociados católicos que lucharon juntos durante la Guerra de los 30 Años para conservar el poder de los Habsburgo.
Uno de ellos fue Alberto von Wallenstein, el general más brillante de los Habsburgo. Ganó grandes victorias en los primeros años de la guerra, pero fue asesinado en 1634. Otro más fue Juan Tilly, conde, cabeza del ejército aliado más poderoso del imperio, la Liga Católica. Finalmente, encontramos a Maximiliano de Baviera, hombre de costumbres tan estrictas que prohibió el baile entre sus campesinos y decretó la pena de muerte para los adúlteros. Vamos con el naipe 10. A este se le da al heredero vulnerable, a Fernando III. Y aquí es un claro ejemplo, y este es un claro ejemplo para que uno diga soy adoptado, no vengo de una familia normal, y prácticamente decir que no tienes ningún parentesco con el rey, ya que heredó muchos problemas políticos de su padre Fernando II, y junto con él el título de Sacro Emperador Romano. Ahora, a algunos les va a parecer súper genial tener un título así, sin embargo, el problema es que Fernando III lo recibió justamente cuando, aún en el imperio, persistieron las amenazas del descontento y las invasiones del extranjero. Por lo cual, y para consolidar a las dos dinastías Habsburgo, Fernando se casó con María Ana de España. El naipe con valor 2. Y vaya nombre, les queda bastante bien. Dos perdedores. Estos Habsburgos españoles fueron arruinados en el juego de la política. La trágica historia de Felipe IV. Primero que nada, los franceses infligieron una terrible derrota al ejército español. Por si fuera poco, el linaje de Felipe IV dejó mucho que desear. Todas las esperanzas recaían en su primer hijo, Baltasar Carlos, pero este murió a los 16 años. Tuvo otro hijo, Carlos II, sin embargo, era retrasado mental y enfermizo. A su muerte en 1700, murió con él el linaje español. Sin embargo, para no agobiarlos, en el siguiente podcast continuaremos. Hasta entonces.